Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy es día 12 de septiembre, día del dulce nombre de María. Pero voy a hablar en esta entrada de este programa de algo que no es dulce, sino que es amargo, que es la violencia política, que está cada vez más adueñándose, ¿no?, de las relaciones sociales. Lo comentamos con frecuencia, que existe una polarización, una crispación, una hostilidad partidista, un enfrentamiento, una agitación, una radicalización, una fractura social, pues tremenda, muy fuerte, muy fuerte. No solo en España, en Hispanoamérica, en Estados Unidos, a nivel mundial. Hemos caminado en los últimos años hacia esta radicalización, hacia esta polarización muy fuerte, ¿no? Y esta semana, bueno, antes de ayer, ¿no?, aconteció un asesinato que quizás ha puesto esta realidad, la ha puesto especialmente ante los ojos y ante la consideración del mundo, ¿no?, que es el asesinato de Charlie Kirk, que es, bueno, pues muchos no le conocíamos, pero claro, ha resultado ser en Estados Unidos alguien muy popular, alguien que era un youtuber, pues un hombre joven, creo que tenía 31 años, casado, él es evangélico, casado con una católica, con 2 niñas, y alguien de mucha popularidad porque llevaba adelante en el mundo de las redes sociales, llevaba adelante lo que se llama la batalla cultural, especialmente frente a la ideología woke, etcétera, etcétera, ¿no? Él era muy, digamos, defensor de Trump, de Donald Trump. Bueno, pues estando en un campus universitario en Utah, teniendo allí precisamente un encuentro abierto para hablar precisamente de la violencia, un encuentro abierto también con participación de los asistentes, porque él la verdad es que era alguien que se atrevía a hablar y debatir abiertamente con todo el mundo, también allí en un campus universitario. Allí pues ha sido asesinado por un certero disparo hecho por un francotirador, ¿no? Entonces, bueno, pues su muerte también ha dejado patente esta violencia política, esta polarización, esta crispación. Incluso fijaros bien en la manera en que algunos se han hecho eco de su muerte, porque yo me he quedado impresionado ver cómo alguno aprovecha la muerte de un rival, no la muerte, el asesinato de un rival político para hacer todavía escarnio. Yo me he quedado sorprendido, ¿no? Porque este Charlie Kirk, por ejemplo, pues en los debates de Estados Unidos sobre el tema de la aceptación de armas o no, él se había mostrado a favor de mantener esa liberalización que tienen los estadounidenses en la compra del armamento, y entonces, claro, algunos salen ahí diciendo, ¿no?, el karma funciona, el que defendía las armas ha sido asesinado y cosas por el estilo, ¿no? O sea, unos comentarios hirientes, con una falta de respeto, estando todavía el cadáver de un asesinado, que es increíble incluso la falta de respeto que se puede llegar a tener a la hora de hacerse eco del fallecimiento o del asesinato de alguien que tú tenías como un rival político, ¿no? Vamos, es que te impresiona ver qué grado de acritud y de la violencia política fácilmente se pasan a las agresiones físicas. Y de estas agresiones físicas al asesinato, a eliminar
el rival, incluso a celebrarlo, porque otra cosa que ha sido impresionante es ver que en el momento hay muchos vídeos grabados, ¿no? Porque había allí miles de personas en el momento que estaba él hablando en público y le asesinaron. Algo impresionante es que hay algunas imágenes de algunas personas que seguían desde lejos el mitin, o bueno, mejor dicho, el debate de Charlie Kirk en aquel campus universitario, y que ven que en el momento en el que le asesinan, pues algunos que están lejos lo celebran y dando pues vítores porque lo han asesinado. O sea, algo que si no lo ves no te lo crees. Pero qué grado de violencia política es esta, pero de eso se pasa a las agresiones físicas y a las guerras, porque las guerras en las cuales está inmerso el mundo no tienen mucho que ver con esto. Estoy convencido de que esto es así. Y claro, ahora pues también hay reacciones, ¿no? La culpa la tienen los que han apuntado, son los que piensan distinto a él. Entonces, en las reacciones que hay también vuelve a remarcarse la violencia política. Creo que ha puesto el dedo en la llaga el cardenal secretario de Estado, Monseñor Parolín, cuando ha hablado a propósito de este asesinato, rechazando la violencia y hablando del respeto incondicional a las personas, ¿no? Y yo, en este comentario de entrada, quiero decir lo siguiente. A ver, aquel ideal que el progresismo abanderó, ¿no? Ya por los años 60. No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a decirlo. Esta frase fue equivocadamente pues, atribuida a Voltaire, pero no es de Voltaire, sino que es de una tal Evelyn Beatriz Hall, que en un libro que publicó en el año 1906, pues ella dijo, además es verdad que era un libro que hablaba de los amigos, ¿no? Los amigos de Voltaire. Entonces algunos la atribuyeron falsamente a Voltaire. No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a decirlo. A ver, esta frase, ¿por qué ha fracasado tan estrepitosamente? ¿Por qué el progresismo, que la sostuvo como una bandera del derecho a la libertad de expresión, etcétera, ¿no? El derecho que era un derecho sagrado a que todo el mundo dijese, ¿por qué ha fracasado de una manera tan estrepitosa? No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a decirlo. Y luego viene la cultura woke, y ahora vamos a acabar con quienes no piensan según lo políticamente correcto, y vamos incluso a agredir y asesinar a los oponentes políticos, ¿no? ¿Por qué ha fracasado esto? Pues estoy convencido que ha fracasado porque la única manera de llevar adelante esa frase, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a decirlo, la única manera es la doctrina evangélica. El amor a las personas, el amor a los enemigos. Solo el amor permite que la batalla cultural no degenere en violencia política. Solo el amor evangélico. Sin el amor de Jesucristo, sin esa frase de Jesús, amad a los enemigos, amad a los que os persiguen, no solo respeta al que piensa distinto, ámalo, estás llamado a amarlo y a pedir su conversión. Sin el amor de Jesús no es posible, el tiempo está demostrando que no es posible esa teoría de la libertad de expresión, o incluso de defender con nuestra vida la libertad de expresión. No es posible. Es Jesús el que realiza este ideal, no Voltaire, y no falsas ideologías liberales. Por eso yo me hice eco, ayer me hice eco en redes sociales de un detalle, ¿no? Que yo creo que es lo que toca, que le acaban de asesinar a una persona y me voy a poner yo a debatir con ella, por Dios, pero respetemos su duelo, ¿no? Y el de su familia, ¿no? Entonces yo ayer me hice eco de un mensaje que había enviado a redes sociales el domingo pasado, muy breve, un tuit de esos brevísimos, ¿no? Que decía: Jesús derrotó a la muerte para que tú puedas vivir. Eso dijo Charlie Kirk el domingo.
Jesús derrotó a la muerte para que tú puedas vivir. Impresionante, ¿eh? Impresionante cómo el Señor le tocaría en ese momento. Habría estado orando, era domingo, y impresionante que él en ese momento tuviese, pocos días, ¿no? 2, 3 días antes de su asesinato, pues que él tuviese esa intuición de compartir eso en redes sociales. Jesús derrotó la muerte para que tú puedas vivir. Charlie Kirk era un evangélico, pero casado con una esposa católica, a la cual acompañaba muchas veces a la celebración de la Santa Misa en los domingos con las niñas, y la verdad es que había hecho unas declaraciones en las que había afirmado, él se decía claramente evangélico, ¿no? Pero él había afirmado públicamente en un vídeo que cree que es un error que los protestantes y los evangélicos no veneren a la Virgen María, que la Virgen María necesita, o sea, se requiere de ella para sanar esta gran herida. También él habla de la herida del feminismo, de la que ha generado la cultura woke, etcétera. Entonces ella dice cómo la belleza de María, la bondad de María es sanadora de esa deformación, de ese espíritu femenino que la nueva ideología está generando, ¿no? Él reivindicó públicamente a María. Estoy convencido de que María ahora le habrá cogido, habrá salido a su encuentro, preparando su alma para el encuentro con Dios. Señor, dale descanso eterno y brille para él la luz perpetua, su alma y las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispomunilla, en Facebook a través de la página que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en la plataforma de YouTube En Ti Confío, como también en las plataformas de iVoox y Spotify. Y también decir que los programas anteriores están a vuestra disposición en la página web multimedia www.enticonfio.org. Desde allí también se puede seguir en directo la emisión de este programa en Ti Confío TV. Bueno, vamos adelante en la edición de este programa. Como digo, 12 de septiembre, día del dulce nombre de María. Y me quiero hacer eco, acaba de llegar también a nosotros el número de la revista Misión, correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre, que siempre esta revista suele tener como algún tema, digamos, monográfico, o por lo menos algún tema principal, ¿no? Y el tema clave, me parece a mí que es muy lacerante, muy importante, ¿no?, que ha abordado la revista en esta oportunidad, y yo os comparto algunas intuiciones, ¿no?, de lo que este número nos ofrece, es la cultura de la inmediatez. O sea, hasta qué punto vivimos en una cultura de la inmediatez que nos está condicionando mucho la vida. Todo aquí y ahora, no hay margen de espera. Y eso pues va engendrando en nosotros personas impacientes, frustradas, superficiales, ¿no?, incapaces de planificar a largo plazo. Nos hiere profundamente. Entonces, bueno, pues especialmente en este número se reflexiona con algunas personas que han publicado algunos libros recientemente en este año 2025, haciendo yo creo que importantes aportaciones, ¿no? Una de ellas es Manuel Martínez Sellés, catedrático de Medicina y autor de Verdades incómodas para personas autónomas, ¿no?, dentro del cual también pues se aborda, ¿no?, se aborda el tema de esa cultura de la inmediatez, que, como he dicho, pues está propiciando un estilo de vida pues muy superficial, que está muy apegado a gratificaciones instantáneas. Yo hago una cosa y quiero que instantáneamente tenga una gratificación, lo cual esto está generando insatisfacción. Y entonces es importante detenerse y recuperar la capacidad de planificar la vida,
de tener objetivos a medio largo plazo y de saber vivir procesos que son lentos, ¿eh? Pero es que uno tiene que escapar, huir, romper la trampa de la cultura de la inmediatez, ¿no? Entonces, por ejemplo, una culpa muy importante de esto la tiene el tema tecnológico, ¿eh? A ver, estamos, por ejemplo, haciendo una cosa y pipi, suena el WhatsApp y uno enseguida a ver quién ha mandado el WhatsApp. O sea, pipi, y enseguida dejas lo que estás haciendo y a ver lo que el WhatsApp. Yo creo, por ejemplo, que eso es un signo, ¿no? El hecho de que estemos siempre mirando a un aparato de reojo y si alguien ha mandado un mensajito, uno tiene que estar inmediatamente mirándolo, ¿no? O, por ejemplo, lo que son el problema que tiene lo de las compras compulsivas. Alguien te trae, hago clic aquí, lo compro, venga, lo compro. Y en el momento en que ya, ¿cuántas personas a los 5 segundos de haber dado ya la orden de compra de una cosa, se están arrepintiendo? ¿Para qué he comprado esto? Ya, pero ya lo has comprado, ¿eh? O algo que no te llega inmediatamente, te pones nervioso. Pero no lo enviaban en 24 horas esto. O sea, estamos atrapados por una cultura de la inmediatez. Dice en ese libro, ¿no?, Martínez Sellés, la búsqueda frecuente de gratificación instantánea. Ojo a esto, ¿eh? El uso compulsivo de pantallas es un caldo de cultivo para la ansiedad. Sí, para la ansiedad. Incluso también para un estrés que tiende a hacerse crónico. Y en muchas personas hasta les trastorna el sueño, ¿eh? La inmediatez afecta a mecanismos neurológicos, dice, ¿no?, el doctor Manuel Martínez Sellés. Afecta a mecanismos neurológicos que buscan enseguida la recompensa y el placer, ¿eh? La cultura de la inmediatez está generando individuos que quieren todo y ahora. Lo quiero todo y ahora, ¿no? Que son adictos, ¿no?, a una recompensa inmediata. Es una adicción a que las cosas tienen que ser ya, enseguida, ¿no? Es la dictadura del cortoplacismo, que también se percibe en la política, por cierto, que también se percibe en la economía, ¿eh? Fíjate, a veces cómo se vive la economía, que compra, vende, acciones, el otro, es tremendo, ¿no? En el ámbito también de las relaciones personales también esto ocurre, ¿no? Entonces, ha desaparecido la mirada más allá del momento presente. Una mirada, un discernimiento que sopesa las cosas mirando las posibles consecuencias del futuro. Eso ha desaparecido, ¿no? O sea, estamos atrapados en la cultura de la inmediatez. También se entrevista en este número a Fernando Alberca, neuropsicólogo y autor de otro libro publicado también este año, que tiene como título La magia del esfuerzo. Entonces, aquí lo principal que se subraya es que es importante enseñar que el deseo humano está hecho para lo infinito, no para lo inmediato. Y distinguir estas dos cosas es importantísimo. El corazón del hombre está hecho para lo infinito, no para lo inmediato. Y hoy en día hemos confundido una cosa con la otra. Hoy en día pensamos, ¿no?, que el deseo de infinito es el deseo de ahora mismo, lo quiero esto ya. No, eso no es infinito, eso es inmediato. Entonces es tan importante educarnos en la capacidad de reflexionar, de posponer recompensas, buscando un bien mejor. ¿Es tan importante eso? Entonces, Fernando Alberca, este neuropsicólogo, dice que esta impaciencia crónica debilita la voluntad, el esfuerzo y el disfrute. Y además genera nerviosismo, ansiedad. Y si no se gestiona, llega a generar depresión.
por las decepciones que provoca, ¿no? Entonces él habla de algo que me parece importantísimo: educar en la demora, educar en saber esperar, ¿m? Educar, porque eso es educar en la libertad. Voy a educar en que las cosas pueden esperar. Venga, esto no ahora mismo, déjalo para después, esto déjalo para mañana. Yo creo que ya he contado aquí en antena una anécdota que yo, siendo jovencito, yo era seminarista y me impactó mucho. Me marcó, ¿no?, sobre cómo era importante tener pues un autocontrol en ese deseo de inmediatez. Recuerdo que había quedado con un sacerdote, que ya ha fallecido, había quedado con un sacerdote para ir al monte. Íbamos a hacer una etapa de montaña preciosa en Roncesvalles, ¿no?, un sitio maravilloso allí en Navarra. Bueno, voy a decir quién era el sacerdote, que es conocido también, don José Antonio Sayés, ya defunto, ¿no?, que fue profesor de muchos de nosotros. Él era un amante de la montaña. Entonces me acuerdo que habíamos quedado muy temprano para salir a la montaña, no sé si sería a las 5 de la mañana, yo qué sé, hora sería. Entonces yo pasé en coche para buscarle, y entonces el momento que salíamos de su casa, él vio que en el buzón había una carta. Entonces, bueno, salió, la vio, y era una carta, pues que le esperaba del arzobispo, ¿no?, pues para saber, bueno, en la cual le iban a decir pues cosas importantes para su vida, de dónde iba a estar, de dónde iba a ejercer, bueno, y le daban respuesta a solicitudes que había hecho. Sabía que le iba a llegar esa carta, ¿no? Pero a mí lo que me impresionó es que él dijo: mira, ha llegado esta carta. Y dije: ¿sabes lo que te digo? Me dijo que hoy tenemos un día que vamos a hablar de montones de cosas, y ahora no vamos a leer esta carta porque si no vamos a hablar solo de esto. Yo ya la leeré por la noche cuando regrese. Ahora no vamos aquí a liarnos con esto. Queremos hablar de todo esto que espere. Y a mí me impactó. A mí me impactó que él tuviese ese autocontrol, que tuviese esa capacidad de demora, porque era una carta que todo mundo, pues lo primero, lo previsible, como es algo que tú estás esperando, que ahí te van a dar noticias sobre qué vas a hacer, tu vida, tu futuro. Nada, oye, que espere para esta noche. Ahora hemos quedado en que vamos a tener un día de monte y vamos a disfrutarlo. Me impactó ese detalle. Yo era seminarista y más de una vez ese momento me ha venido a la mente cuando uno se ve tentado de que las cosas las quiere enseguida. Entonces dice: oye, ¿y si esto lo dejo para mañana? ¿Y si esto para después qué? O sea, para educarnos en la libertad es importante saber tener capacidad de posponer. Que eso no tiene que ver nada con la pereza, que tiende a no acometer las cosas y las deja para después, Eso no tiene que ver nada. Esto es sencillamente no dejarte llevar de la ansiedad. Esa inmediatez, ¿no?, en la que solemos vivir inmersos es consecuencia de una cultura consumista que genera satisfacción. Es como tomar una chuchería antes de comer, un chuche antes de comer, ¿no?, que hará que perdamos el apetito y además provoca mala alimentación. O sea, necesitas enseguida. Déjalo para después. No estés comiendo chuches ahora, hombre. Pero el problema, dice Fernando Alberca, el problema no es que los niños quieran cosas, sino que el estar siempre deseando lo inmediato, el capricho, el problema está que eso te lleva a dejar de desear lo esencial, lo que verdaderamente necesitas. O sea, vives siempre del chuche, de cualquier cosita, pero no sabes esperar y posponer. Por eso es un deber de los educadores encender en los corazones de los niños, de los adolescentes, de los educandos, encender el deseo de lo duradero, de lo verdadero, de lo bello, de lo profundo, frente a la falsa satisfacción de los likes y los clics inmediatos, ¿no? O sea, hay que enseñar que el deseo humano está hecho para lo infinito y no para lo inmediato. Esta frase me parece muy luminosa. El corazón del hombre es para lo infinito, no para lo inmediato.
Esto se pone a enseñar a vivir, a esperar, a amar lo bueno. Y el que no sabe esperar, el que no sabe posponer las cosas, le va a costar amar. Le va a costar distinguir lo que es bueno de lo que no lo es, ¿no? Le va a costar distinguir lo que es la verdadera felicidad del placer inmediato. Le va a costar. Bueno, también además le va a costar ser profundo. Será siempre superficial, ¿no? Entonces, dice también el doctor neuropsicólogo Fernando Alberca que el cerebro que más aprende no es el que está más estimulado, sino el mejor utilizado, el que más ama y el que es más amado. El que más aprende lo esencial y lo verdadero. Por tanto, el que es más sabio. Ese es el cerebro que mejor aprende, no el más estimulado, hiperestimulado, ¿no? La cultura de la inmediatez ofrece placeres, pero distrae del sentido verdadero de la vida. Y la educación nos tiene que descubrir, mejor dicho, la educación sí, nos tiene que descubrir cuál es mi vocación, mi identidad, mi misión, para quién soy yo, ¿eh? Entonces, pues, en este número de la revista Misión se nos dan algunas guías prácticas para educar en esa educación de saber posponer, de saber esperar, de no caer esclavos de lo inmediato, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dice, proponer con los niños, ¿no? Dice cómo educar a los niños de esta manera, dice, proponer cualquier actividad que fomente la paciencia, la espera, la reflexión, que es un antídoto frente a la inmediatez. Por ejemplo, la lectura, los juegos de mesa, las manualidades. Vamos a hacer un trabajo que ayer dejamos sin terminar. Venga, hoy continuamos con el trabajo. Las excursiones, la investigación, escribir poesías, tal. A ver, cosas que requieran un tiempo en su elaboración, ¿no? Muy importante. Ejercitar la paciencia, ¿eh? Pues para satisfacer las apetencias. Tengo sed, tengo hambre, tengo comida, tengo ganas de saber. A ver, un momento. ¿Quieres esperarte un poco que la comida es enseguida? ¿No sabemos un poco posponer? Esto, por ejemplo, a mí me parece súper importante. Yo recuerdo de pequeñito que a veces nuestros padres recurrían al argumento de decir, oye, que hay niños que pasan hambre. Tú tienes que aprender a comer de todo. Oye, que hay niños que pasan hambre. Tú espérate ahora y comerás cuando llegue la hora de comer. Por ejemplo, ¿no? Cuando nos debería de estimular mucho más el saber que hay personas que están pasándolo mal, ¿eh? Que, por ejemplo, que en Gaza hay muchos cientos de miles, millones de personas que comen una vez al día. Oye, una vez al día come la gente. Están pasando hambre. Y yo no voy a saber posponer este caprichito que me ha dado, abre el armario y empieza allí ya a picotear. No voy a ser yo capaz de posponer eso. Igual tengo que estimularme y educarme y ofrecerlo por esa gente que está pasando hambre y acordarme de los de Gaza y de la hambruna que están viviendo para yo ahora superar este momento de ansiedad. Igual tengo que unir una cosa a la otra. Yo os voy a reconocer, lo voy a decir abiertamente, no soy un niño y también a veces recurro a ese tipo de estímulo, de decir, a ver, José Ignacio, si hoy no vamos a cenar, pues oye, acuérdate de que hay gente que solamente ha comido una vez al día. O sea, a ver, decirnos a nosotros eso mismo, es una manera de educarnos, ¿no? De educarnos a saber esperar. Digo lo del caprichito, digo lo de que tengo que estar siempre en cada momento comiendo, picoteando, o que mi curiosidad no es capaz de esperar, entonces ya quiero que me digan, por ejemplo, lo de adelantar los regalos o las sorpresas. Pero a ver, pero si no ha llegado el cumpleaños, ¿para qué estás tú pidiendo que te lo digan antes? Espérate a su momento, ¿no?
Porque esto también es educar en que hay cosas más importantes que las otras y las cosas menos importantes tienen que saber esperar, ¿no? Y eso también nos enseña a escuchar hasta el final. Y no yo lo mío, lo mío, lo mío. Escucha lo que te dicen, ¿eh? Y aprende a distinguir lo que es necesario de lo que es meramente apetecible. No es lo mismo lo necesario que lo apetecible. No es lo mismo. No es lo mismo. Por lo tanto, me ha parecido brillante esta distinción. El ser humano está hecho para lo infinito, no para lo inmediato, hombre, que no es lo mismo, ¿eh? Y luego también hay una entrevista a un filósofo, Jorge Freire, filósofo y escritor, el cual también ha escrito una novela, esta no es tan reciente, llamada, un libro, ¿no? Agitación, sobre el mal de la impaciencia, es del año 2020. Agitación, sobre el mal de la impaciencia, en la que reflexiona Jorge Freire sobre la ansiedad, ¿no? Y una de las ideas, ¿no?, que él dice que le llevaron a escribir este libro fue, pues, comprobar cómo la generación Z lo quiere todo y lo quiere ya, ¿eh? Y que el hedonismo pues es cortoplacista, ¿no? Y entonces él insiste mucho en la importancia de que para educar el carácter hay que aprender a renunciar, a renunciar. Si tú te dominas, si te gobiernas, eres una persona mucho más poderosa, mucho más importante que gobernar a los demás o a un país es gobernarte a ti mismo. Esto yo lo he dicho más de una vez, ¿eh? Cuando he hecho alguna crítica política. A ver, pero ¿cómo vas a gobernar un país si no eres capaz de gobernarte a ti mismo? Si no eres fiel a tu mujer, ¿vas a ser fiel en la vida pública gobernando un país? No me lo creo. No me lo creo, ¿eh? Pongo el ejemplo de ser fiel a tu mujer, otras cosas, ¿no? Vamos a ver. Si tú no te dominas a ti mismo, ¿cómo vas a gobernar a los demás, no? O sea que la clave de la templanza, ¿no? Porque la libertad no es una anarquía, la libertad es un autogobierno, la libertad es autogobernarse, ¿no? Entonces, esto es clave, ¿eh? Clave. Para poder autogobernarse, uno tiene que estar dispuesto a posponer las cosas y a aburrirse. Si tú no tienes capacidad de aburrirte, ¿eh?, y de pasar por desiertos, y esperar a que después del desierto venga el vergel, pues entonces va a ser imposible, ¿no? O sea que el aburrimiento, entre comillas, es condición sine qua non para la sabiduría. Esto nos decía, que ya os lo he dicho más de una vez, don Justo López Melús, que fue nuestro director espiritual en el seminario de Toledo, el cual decía: si tú no estás dispuesto a aburrirte haciendo oración, a pasar momentos de aburrimiento, tú nunca vas a aprender a hacer oración. Bueno, pues aplíquese a todo en la vida, ¿eh? El aburrimiento es condición sine qua non para la sabiduría. Si tú no sabes estar a solas con tus pensamientos, nunca vas a aprender a olvidar, a reflexionar, claro, ¿eh? Entonces, esto es clave. Y esto también está muy ligado, esto de saber esperar, detenerte a pensar, está muy ligado con el tema de la trascendencia. O sea, si uno vive en la cultura de la inmediatez, pierde la trascendencia. Pierde la trascendencia. Claro, porque no levanta nunca la mirada a lo alto. Está siempre, pues como la gallina, que la gallina está mirando para abajo el grano que tiene a pocos, a 20 centímetros. La gallina es incapaz de mirar para arriba. Bueno, pues es que claro, la inmediatez es incompatible con la trascendencia. Entonces, un antídoto, señores, el antídoto de esto es que hay que luchar. La batalla está dentro de nosotros. Hay que primero luchar contra
el efecto nocivo que puede tener en nosotros la mala utilización de las tecnologías, que tienen una culpa bastante importante de que estemos siendo atrapados por esta cultura de la inmediatez. Y esto supone, venga, vamos a encontrarnos, voy a verme con gente, voy a participar en la parroquia en un grupo de reflexión de la palabra, voy a meterme pues en una asociación cultural, pues para abordar problemas. O sea, vamos a vernos, a creer, a pensar, a reflexionar, claro. ¿eh? Es que si no, sí, hay que dar la cara. ¿eh? Porque es como salir de la rueda del hámster. Está el hámster metido ahí, dentro de la jaula, dando vueltas, vueltas, vueltas. Entonces hay que salir de esa rueda del hámster, que es pararte y obligarnos, ¿no? Obligarnos a tener esa reflexión. Bueno, interesante el tema, ¿eh? Alguna cosa más todavía voy a decir, pero es el 12 de septiembre, Dulce Nombre de María, una memoria litúrgica muy bella. Dulce Nombre de María. Escuchamos la canción que tiene este mismo título, Dulce Nombre de María, de Mariana Balongo.
dulce nombre de María. Continuamos en esta edición de Sexto Continente en la que estamos reflexionando sobre la cultura de la inmediatez. Hemos comenzado hablando de un mal muy grande, ¿no?, que aqueja, que es la violencia política, la polarización, la crispación. Algo tiene que ver también eso con esa cultura de la inmediatez. En este número de la revista Misión, La trampa de una vida sin freno, la cultura de la inmediatez, que es el número correspondiente a septiembre, octubre, noviembre, también hay una entrevista a Lucía Martínez Alcalde, la cual también ha publicado un libro, también este año 2025, con el título de El arte de no llegar a todo, que me parece que el título también pues es muy educador, muy educador frente a esa ansiedad de la cultura de la inmediatez. El arte de no llegar a todo. Que es decir, a ver, tenemos que escaparnos de vivir con un estrés constante y la frustración de que no llego a todo, que no llego a todo. Entonces, siempre existe una cierta frustración de querer hacer más cosas o cosas más grandes y que no llego a todo. Me gustaría esto, me gustaría esto, me gustaría lo otro. Porque es cierto que en nosotros hay un deseo de infinito que nos puede llevar a pensar que lo que hacemos no es suficiente. Eso es buena señal, es señal de un corazón sano. Pero claro, ese es un deseo que solo Dios puede colmar. Entonces, yo creo que la tesis un poco, ¿no?, de este libro, tal y como nos la presenta Lucía Martínez Alcalde, este libro, El arte de no llegar a todo, la tesis es que, a ver, hay que vivir sin renunciar a los sueños, pero sin caer en la angustia de que lo quiero ya. Las dos cosas, hay que tener ese equilibrio. Entonces, para buscar ese equilibrio, se puede vivir sin renunciar a los sueños y sin caer en la angustia. El arte de no llegar a todo y saber esperar, ¿no? Entonces, la clave está en preguntarse, ¿no? Para poder discernir, uno tiene que hacerse preguntas. A ver, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿A quién estoy amando en esta tarea? Sí, de repente meto aquí esta pregunta. ¿A quién estoy amando en esta tarea? Porque, claro, para poder discernir, hay que tener claro dónde puedo amar más y mejor, porque estamos hechos para amar. Entonces, ¿yo en qué tarea amo más y mejor? Y eso no siempre es necesariamente en donde soy más productivo o donde se me valora más en el trabajo. No. En muchas ocasiones hay cosas que nadie ve, como son, por ejemplo, la maternidad, ¿no? Dice Lucía Martínez Alcalde, como es la maternidad, que es el lugar en el que más amas. Y dice, allí no estoy invirtiendo el tiempo, esto no lo ve nadie, déjate, esto no parece muy poco productivo. A ver, estás haciendo lo mejor que puedes hacer, que igual es tener a tu niño en brazos o contarle cuentos, lo cual tiene una fecundidad infinita. Entonces, que por hacer eso no vas a hacer otras cosas, que por hacer eso no vas a llegar a alcanzar todo. Oye, el arte de no llegar a todo, ¿sabes? Porque estás haciendo lo que tienes que hacer. Igual lo que tienes que hacer es valorar más eso. Valorar más las actividades en las que el motor de lo que haces es amar. Amar. Esas son las actividades principales. Que luego, mientras tanto, en la cabeza te está rayando, y esto, y lo otro, y tal cosa que dejaron hacer, y aquello que me dijeron en el trabajo, y lo que me dijeron en las amigas, a ver, vamos a ver, ¿no? Vamos a ir poco a poco. Si vemos que en algo no vamos a llegar a hacerlo, porque no pasa nada, dejarlo para el día siguiente, o sea, aprender a pronunciar esta expresión. No pasa nada. Yo no soy el salvador del mundo.
no tengo que llevar yo todo el peso, porque es Dios quien me cuida y es Dios quien lleva adelante. O sea, esta reflexión, ¿no?, que Lucía Martínez Alcalde también la subraya como una de las joyas o las perlas preciosas del libro de Jacques Philippe, el conocido libro de la libertad interior. A ver, para poder tener libertad interior, uno necesita decir, a ver, que el peso del mundo no lo llevo yo, que está en manos de Dios, ¿sabes? O sea, que yo no soy Dios. Esa famosa frase que yo algunas veces os he dicho, ¿no?, que a alguno le hace gracia. A ver, Dios existe y no eres tú. Relájate. A ver, relájate. Tengo dos buenas noticias para ti. Primera, Dios existe. Segundo, no eres tú. Consecuencia, relájate, relájate y pon las cosas en manos de Dios, ¿no? Pues entonces esto es importantísimo, ¿eh? Ella en este libro recomienda, para aprender ese arte de no llegar a todo y quedarse en paz, ¿eh? No llego a todo, pero me quedo en paz, ¿no? Recomienda aprovechar los pequeños momentos, que igual tengo 10 minutos aquí, 10 minutos, que hoy en día esos pequeños momentos los estamos perdiendo, por el móvil. O sea, el móvil nos lleva a perder esos momentos que antes igual aprovechábamos. Me quedan 10 minutos, voy a hacer esto, tal. Hoy en día esos momentos sueltos los perdemos por el móvil. Yo suelo contar cómo en el seminario, después de cenar en Toledo, nos quedaban 5 o 10 minutos, hasta después de la cena, hasta el rezo de completas. Y eran 5 o 10 minutos que me acuerdo que dijo un compañero, se llamaba Pepe de Ronda, así le llamábamos nosotros. Dice, oye, aquí tenemos 5 o 10 minutos. Los aprovechamos después de cenar y nos juntamos hasta que comiencen las completas y aprendemos gregoriano. Venga, pues vale, así lo empezamos a hacer. ¿Tú sabes lo que es todos los días 5, 7, 8 o minutos, o hasta 10 a veces, 10 minutos, en ese ratito, cada día con una canción de gregoriano? Al final aprendimos gregoriano con él. Y era aprovechar ese ratito suelto. A ver, eso es lo que hoy en día nos estamos cargando con los móviles, porque cualquier rato que hay es para mirar el móvil. Entonces, que es un gran ladrón de tiempo. Entonces, lo que aconseja Lucía Martínez Alcalde en ese librito, ¿no?, en ese libro, es aprovechar esos momentos para, quizás en una libreta, marcarnos objetivos, prioridades. Venga, yo esto lo primero, esto lo segundo. Bueno, y luego voy viendo qué cosas he podido hacer. Las otras quedan pendientes. Bueno, pues ya las haré más tarde. Voy a también distinguir lo que son mis sueños, de poder realizarlo, de lo que tengo que realizar pues más a corto plazo, porque es más imperioso, y voy distinguiendo metas de un tipo, de lo urgente, lo importante, voy diferenciando, ¿no?, prioridades, etcétera. Yo también os puedo decir que yo llevo en el bolsillo de mi camisa hay una anotación, ¿no? Hay un papel blanco en el que anoto cosas que tengo, las voy borrando según las voy abordando, la otra queda pendiente. Bueno, es decir, organizando tu vida, ¿no? Creo que eso también nos ayuda mucho, ¿no?, para no tener esa sensación de que me frustro por no llegar a todo. No. Y también, además, esa lista, si la llevas bien, te educa a saber esperar. Pongo en manos de Dios lo que he hecho y pongo en manos de Dios lo que espero hacer con su gracia. Porque, repito, yo no soy el dueño del mundo. Y hago un ofrecimiento de obras todas las mañanas. Un ofrecimiento de obras. Ofrecimiento de obras de lo que deseo, ofrecerle al Señor lo que voy a hacer, y hago otro ofrecimiento de obras al finalizar la jornada con lo que ha quedado pendiente para hacer y no he llegado a hacer. Te ofrezco también, Señor, lo que no he podido abordar en el día de hoy.
y te lo ofrezco. Lo que he hecho y lo que no he podido hacer y queda para el día. El arte de no llegar a todo. Me parece también importante como complementario en esa educación frente a la inmediatez, en esa educación en el saber esperar, ¿no? Para irnos educando frente a esta cultura que nos está haciendo daño, nos está haciendo pupa, como se dice. Bueno, tenemos unos minutos y como acabo de decir que hay que saber aprovechar, sí, los momentos que quedan libres y sueltos, vamos a predicar con el ejemplo. Y a Paloma, que la tenemos en la emisora, le vamos a pedir que nos presente algunas de las preguntas que han llegado al correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es. sextocontinente@radiomaria.es. Muy buenas, Paloma. Muy buenos días, monseñor. Vamos con una pregunta que nos llega desde Australia. Una oyente pregunta: ¿los no casados por la Iglesia Católica y que conviven pueden obtener permiso del párroco para comulgar? Vamos a ver, esta pregunta pues podría parecer, a ver, la doctrina católica ha cambiado a este respecto. Los que no están casados por la Iglesia Católica y que están conviviendo, ¿es correcto que comulguen? No. ¿Puede un párroco darles el permiso? No, porque obviamente es una situación, es un estado irregular en el que uno no está en un estado objetivo de pecado. Está en un estado objetivo de pecado, porque la convivencia esponsal está llamada a ser bendecida por un sacramento. Por lo tanto, puede haber razones que dificulten, que requieran un acompañamiento. Tendrá que haber una ley de la gradualidad, de ir poco a poco, ¿no?, acompañando a esas personas hasta que lleguen, digamos, a la regularización de la situación en la que se encuentran. Tienen que saberse acogidas, tienen que saberse queridas, pero una cosa es la ley de la gradualidad y otra cosa es la gradualidad de la ley. San Juan Pablo II dijo eso con claridad, con nitidez. Sí a la ley de la gradualidad, no a la gradualidad de la ley. Es decir, sí a ir acompañando poco a poco a personas que no están en la situación, ¿no?, en la situación que Dios quiere para la convivencia esponsal, pero no a la gradualidad de la ley. Es decir, no podemos decir que dar por bueno lo que es contrario a la ley de Dios. Creo que eso es lo correcto. Adelante con la siguiente consulta. Un joven que ha retornado a la fe nos escribe diciendo: buenos días, soy un joven de la provincia de Ávila que después de alejarme de la fe durante unos años he vuelto a ganarla y acudir a los sacramentos. Me he dado cuenta de que en la mayoría de parroquias he visto que la confesión es un sacramento que muy poca gente se acerca a recibir, incluso entre los que comulgan. Me ha parecido raro conociendo lo necesario y precioso que es este sacramento. Mi pregunta es: ¿qué está pasando para que se esté olvidando este sacramento, que es el medio ordinario del perdón de los pecados para los bautizados? Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que lo bueno de esta pregunta es precisamente la sorpresa que le puede causar a una persona que se ha acercado a la fe, que retorna a la Iglesia, que recibe los sacramentos y que le extraña, le sorprende ver cómo quienes no, pues viven ordinariamente la fe católica no aprecian lo que él ha descubierto, como diciendo: vaya tesoro, ¿no? Dios me ha dado la gracia de la conversión, he vuelto, he vivido el sacramento de la confesión, me he dado cuenta que es una gran fiesta, me doy cuenta que el sacramento del perdón de los pecados ¿qué es esto? Es un regalo de Dios. He vivido la parábola del retorno del hijo pródigo, la he vivido en mi propia vida, ¿no? Entonces, claro, se enamora de esa misericordia de Dios. Y le sorprende que los que tenían ese tesoro en su vida diaria, pues no parece que lo aprecien mucho. Entonces creo que es interesante ver esa sorpresa de un neoconverso que dice: oye, pero ¿cómo no se administra el sacramento de la confesión pues con mayor diligencia? ¿Cómo no le dedicamos más tiempo? ¿Cómo no nos confesamos con más frecuencia?
Me quedó sorprendido, ¿no? A ver, yo creo que lo bueno de esta consulta es la sorpresa de quien la formula, ¿sabes? Que no. A veces los neoconversos son como un campanazo o una campanilla, como quieras, ¿eh? Que te despiertan de decir, oye, que estoy yo quizás minusvalorando un tesoro que tengo aquí y que viene un neoconverso y me dice, ¿tú te has dado cuenta de esto? Ah, pues es verdad. ¿Pero no te habías dado cuenta de esto hasta ahora? Te dice el neoconverso. Bueno, pues sí, pero o sea, es que no apreciamos los dones de Dios. Claro, él que ha derramado lágrimas, que ha recibido el abrazo del perdón, nos ve a nosotros fríos, con indiferencia, y se queda perplejo. Bueno, pues yo creo que lo bueno de esta pregunta es la pregunta misma, fíjate, ¿eh? Aunque propiamente yo no había dado una respuesta. La respuesta un poco está implícita, ¿no? Pero creo que lo bueno es el corazón que formula esta pregunta. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.